Esto es Refill a los 40, un podcast único, un espacio para ti. Esto es el Refill. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya lista para nuestra próxima charla? Sí, ya, súper lista. ¿Ya? Ni se Ahora haciendo greñas, dijimos no que greñas. vamos a hablar de la resistencia. Ya sé. Fíjate que es un punto, me encanta cuando estamos en estos temas de como indagar un poquito. Uno piensa que conoce la palabra, pero ya cuando empiezas a ver hasta incluso, o sea, el origen de la palabra, todo, ayuda un chorro a conocer, a entenderla mejor y cosas que antes no sabías. Entonces, está mucho mejor porque das como más amplitud ok, ya lo vas entendiendo mejor, lo vas discerniendo mejor y está como que súper bien ese lado. Y una cosa que me llamó la atención cuando lo estaba viendo en base a la resistencia, bueno, igual me voy a ir así como más adelante, pero para irlo después desmenuzándolo, ¿no? Ok. Los síntomas, o sea, en una que vi decía, o sea, uno de los síntomas de resistencia puede ser la procrastinar. Ah, sí. Sí, entonces, o sea, como que había 2, 3 donde incluso se pueden, bueno, que sabemos manifestar físicamente en el cuerpo y como otros tipos incluso el perfeccionismo también se puede representar en la resistencia. Y eso, fíjate que me llamó la atención como en ciertos aspectos de la vida te va mostrando de que, hey, o sea, hay un foco rojo, bandera roja estás mostrando resistencia en situaciones que igual ya no es necesario hacer, ¿no? Pero yo creo que es hasta donde ya, o sea, porque esta resistencia es natural, o sea, Sí. digo, en cuestiones físicas, la resistencia es esta oposición, o sea, estamos hablando del aire, es la oposición a seguir Sí. avanzando y te topas con el aire y hay una resistencia, ¿no? Inclusive también si estamos hablando de electricidad, o sea, ocupas, en los circuitos, ocupas ponerle una resistencia para poder controlar el amperaje, porque si no te van a tronar los equipos. O sea, si no tienes tu casa preparada para el voltaje que es, o sea, Sí. obviamente sí tienes que, para eso es todas las resistencias y las pastillas y todo, cómo funcionan esas cosas, Sí. ¿no? Pero cómo te das cuenta que, o sea, también es necesario es parte del proceso. Pero a veces cuando en cuestión emocional, en cuestión psicológica, a veces de resistencia a los cambios, o sea, que también, pues, a veces son cambios que uno cree que son malos, pero te van a llevar a otro lado, te van a llevar a crecer. Pero es esta respuesta natural. Y yo lo que encontré que es una protección. O sea, es una barrera que ponemos porque lo que queremos es protegernos y quedarnos en lo que ya conocemos. Conocido, Porque sí. lo que viene, pues, no sabes, no lo dominas. Y a veces lo haces de manera inconsciente, donde Sí. repites y repites, hasta que ya llega esta parte de dolor y ya lo quiere, o sea, ya empiezas a cuestionarlo y a ver, o sea, y si encuentro otra manera, o sea, porque ya me está molestando, o también te hace moverte del lugar, pero ahí es donde dices, si no has sanado esta parte, te mueves del lugar y se te va a volver a presentar. Y es que, o sea, quieras o no, como esta parte de resistencia, a veces bueno, yo antes lo veía como algo positivo de cierta manera, o sea, resiste a lo que te está pasando o agarra fuerza y resiste a sobrellevar un problema que tienes, ¿no? Pero ya cuando, o sea, lo empiezas a ver que, o sea, esta resistencia es que una fuerza se contrapone contrapone con otra fuerza, es esa parte donde, bueno, entonces si ya se empieza a sentir, porque hay veces que hay situaciones que vas siguiendo en etapas de la vida y llega un punto que sigue haciendo lo mismo, pero en cierta etapa, cierta circunstancia, ya se vuelve más pesado, donde ya el camino, o sea, el cambio te va avisando de, hey, o sea, ya tiene que haber un cambio, aunque sigas haciendo lo mismo, ya tiene que haber un cambio. Y hay veces que esa resistencia la hacemos por lo mismo de que, pues es que esto me estuvo funcionando todo este tiempo, porque habría de cambiarlo
ahora, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte donde empiezas a ver que ya la resistencia en algún punto ya se puede volver, pues es que qué decisión hacia dónde, o sea, hacia una transformación o quedarte fija en un lado. Y creo yo que también ahorita como que resistencia yo lo veo de cierta manera como ahora, o sea, como estancamiento. Sí, O sea, no me correcto. voy a mover de aquí porque me sirve lo que estoy haciendo ahora y está la línea a veces bien delgada, güey, porque hay gente que dices, oye, es que si yo dejo de resistir es como darme por vencida. Entonces, como también cambiar ese concepto de no es de darte por vencida, o sea, es porque te está mostrando de que voltees a ver que hay otra forma de seguir cumpliendo lo que deseas, pero ya cuando se empieza a sentir como pesado, que ya te desgasta energía, ya las cosas se vuelven más difíciles y que ya te drena de mucha energía, ahí es donde yo creo que sí tenemos que poner el foco de, bueno, ¿qué cambio tengo que hacer ahora para que esto ya se vuelva más ligero, ¿no? Sí. O sea, Pero a veces también creo que esta resistencia o a veces tiene mucho que ver, bueno, yo así lo experimento, con la historia que te vas contando. Al sentir. O sea, porque digo, en cuestiones emocionales, o sea, sientes la emoción y a veces crees que porque cambias de escenario o porque estás haciendo otra cosa o porque estos cambios que dices, ay, es que me estoy resistiendo al cambio, sí, y dices, ay, es que tengo que cambiar mi alimentación y tengo que cambiar mi manera de hacer las cosas. Pero en el momento que te vuelves a topar con esta resistencia, igual y vuelves a querer resolver de otra manera. ¿Sí me explico? Sí. Digo, a mí me pasó justamente ayer, donde sentí una emoción, sentí realmente donde se abrió una herida y le di el espacio a la emoción, pero a la vez sí sentí esta resistencia y me hice consciente de la historia que me estaba contando. La historia exagerada de, no sé, o sea, de lo que te dices, o sea, me di cuenta que era la misma historia. Y dije, bueno, ok, entonces si realmente, y te entra este miedo de lo que viene después, o lo pensé como, ¿y si esta es una señal de que esto ya se acaba y empiezas a cuestionarte o de que de aquí viene una separación? No sé, o sea, como que este miedo en cuestión de, o sea, y pasó algo muy padre que simplemente, digo, mi esposo me dio el espacio y todo se alineó y empecé a contarme, no ni siquiera contarme, más bien empecé a sentirlo, empecé a moverme y entendí también esta parte que yo había observado también siempre de mi esposo o las personas con las que estoy, que las veo y que dices tú, es que ¿cómo le hacen? O sea, como esos deportistas que tienen esta resistencia y siguen cargando más peso, porque también lo que dices tú de la definición de que a veces lo vemos como una virtud, pues sí, porque es esta capacidad de resistir más, pero se tiene que ir trabajando. Y hay veces también en que cometemos el error de que no, es que ya duele, no sé qué, entonces dejas de hacer lo que estás haciendo y te vas por otro lado y piensas que esa es la solución, cuando realmente es trascender este dolor y resignificarlo. Y buscar una manera, no que te quieras quedar en el mismo lugar, sino, oye, voy a cambiar el patrón, voy a cambiar la historia, voy a hacer algo diferente, simplemente de dejarlo sentir y de no también, por ejemplo, puede hacer que te lleve a una pelea, a una discusión, y también es, oye, simplemente no lo hablamos, seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, le dimos el espacio, le dimos el tiempo, lo digerí y en la mañana y ahorita tuvimos una conversación en la que los dos ya estábamos más tranquilos y me dice, es que perdóname ayer que ya no te dije nada, pero ¿sabes? Y yo, la verdad es que te agradezco que me hubieras dado ese espacio para digerirlo, porque ahorita ya lo podemos conversar y ya no nos estamos atacando. Entonces ya lo podemos conversar desde otro punto y ahí siento que cambiamos ahora sí el patrón para ir avanzando todavía más. Y es que ahorita que te platicaba que me llegaron de los libros de los niveles de conciencia del libro de David Hawkins, a mí me ha ayudado mucho porque como está de manera muy gráfica, se pudiera decir, cómo
vas entendiendo esta parte de emociones, pero van yendo como hacia una escala, o sea, una brinca sobre otra. E incluso esta parte de resistencia es que llega un momento en que, o sea, en ciertos momentos te ayuda demasiado para saltar, incluso cuando estás como, o sea, como esta depresión o apatía o como en niveles más bajos de frecuencia, que te ayuda a resistir como a esta lucha, ¿no? Pero ¿cómo te das cuenta que lo que tú me estás diciendo, o sea, cómo esta resistencia o lo que estás tomando ya lo estás llevando a un nivel más arriba, o sea, de transformarlo de una manera todavía, de una emoción mucho más positiva? Y eso es lo que a mí me ha gustado a entender muy bien, porque independientemente del proceso que estés, no es de que sea algo malo en donde estás, es también en el momento en que estás y cuándo necesitas hacer estos cambios. Sí. Y sobre todo, lo que me he fijado en la parte como de resistencia, con lo que también he leído, se mueven un poco como de las frecuencias que él nivela, hace cuenta que las frecuencias de 0 a 1000, siendo 200, de 200 para abajo, como estas frecuencias bajas que son fuerzas, o sea, que son pesadas y que te absorben, y 200 para arriba es este poder donde se hace mucho más positivo, ¿no? Okay. Me llama mucho la atención que una de las partes que yo lo relaciono mucho con la resistencia, creo yo, tanto es el miedo al cambio, o sea, tanto el miedo, pero también el orgullo. O sea, hay veces que hay situaciones o hay como estos comportamientos o algo que te generan este orgullo de como estas gentes que son más como de pensamiento más fijo, de que no les gustan los cambios, o sea, yo me voy a quedar así porque son, o sea, incluso ya lo tienen como arraigado en sus principios de que yo voy a ser así, toda la vida voy a ser así y no me importa, o sea, me resisto a cambiar porque estoy orgulloso de lo que soy. Pero como hay veces que este tipo de orgullo hay veces que te deja estancado y te resistes al cambio, ¿no? Y esta parte donde salta del orgullo para arriba, que es como ya vas viendo esta como aceptación, neutralidad que vas teniendo, ya la aceptación es arriba de 200. Pero a mí la parte que más me llama la atención, porque a nosotros nos pasó, o sea, por ejemplo, con lo de la empresa familiar que contaba en episodios anteriores, dices, oye, es una empresa de toda la vida, sabemos que un negocio familiar lo que se busca que sea de generación tras generación, es una empresa sólida, pues tenemos que hacer todo lo posible para que sobreviva, pero todo lo posible, porque es algo bueno, o sea, es lo que nos ha mantenido y que, o sea, nuestro papá con todo el amor del mundo y pasión ha hecho. Nos resistimos a que esto pase. Pero llega un punto donde tienes que aceptar, o sea, llega un punto donde, ok, me estoy resistiendo, pero te lo juro, todo se empezó a sentir bien pesado. Las decisiones, como lo que iba llegando, las circunstancias, o sea, ya todas las acciones y toda esta etapa se empezaba a sentir cada vez más pesado y más denso. Entonces, sí llegó un punto donde ¿sabes qué? Tenemos que aceptar la realidad. O sea, el aceptar la realidad significa el que no sé qué, o sea, qué situación, cómo se va a resolver esto, no lo sé, pero tenemos que estar preparados para ello. O sea, como el día que sí puede que sobreviva la empresa, o puede que no, y se muera, punto. Pero llega un punto, y yo me acuerdo antes, o sea, hace mucho, que yo le preguntaba a papá, o sea, ¿y no has pensado en algún punto vender la empresa? Hace años. O sea, como que me hace esa pregunta de, o sea, ¿cómo voy a vender? Porque en esas generaciones también lo que es en empresas familiares es algo que tiene que seguir por generaciones, como fue de hecho en caso de mi abuelita, que siguió y todavía sigue, ya está en tercera generación. Pero cómo nos aferramos tanto a veces a algo que puede que tengas esta aceptación. Hay veces que no lo entendemos, güey. O sea, en ese momento obviamente no entendíamos por qué estaba pasando todo esto. O sea, no lo entendemos en lo absoluto.
Pero sí me acuerdo muy bien que cuando dejas esta resistencia, aceptas la realidad. Y no es de que te das por vencida. O sea, esto es lo que hay. Y tomas como este empoderamiento Es que es este primer paso. Exacto. O sea, aceptar la realidad en la que estás. Y que también ahí viene este otro tema, o sea, que a partir de, o sea, es parte del proceso, esta resistencia que ponemos ante las situaciones, y que después viene esta parte de la resiliencia, Sí. donde ya atravesaste ese dolor, lo transformaste para seguir avanzando. Entonces ahí sí ya es donde, y que el tema de la resiliencia no es algo innato, algo con lo que naces, es una habilidad que vas desarrollando conforme te vas topando con las experiencias. Entonces es ahí donde te enfrentaste a esta resistencia y dices, ok, y la salto, transformo ese dolor que estoy sintiendo en fuerza motora para avanzar a lo que sigue. ¿Y cómo te fijas que hasta el decirlo, o sea, resistencia contra resiliencia te da paz, güey? O sea, esta parte cuando mencionas como resiliencia te da como acepto lo que es y yo confío en lo que yo pueda hacer en lo que venga. Pero resistencia es como, o sea, no me voy a mover de esta creencia. Y sobre todo, me he fijado también estos dos lados de resistencia, es que tenemos miedo, como lo que decías, a lo que vaya a pasar, la incertidumbre, a lo desconocido, pero también otra porque nos han generado mucho que esta resistencia va aunado al controlar los resultados, o sea, tomar control para poder modificar los resultados. Y cuando ya entiendes que la parte de los resultados es que no está en ti, o sea, la única parte que está en ti es hacer todo lo posible, pero no sabes qué resultado vaya a ser, pero mientras que tú sepas y estés consciente de cada decisión del día a día, estar preparado para cualquier resultado y no te sientas de esta manera como defraudado o fracasado porque no se obtuvo el resultado o esta expectativa que tú querías. Entonces, como sobre todo estas dos palabras de control y expectativa, me han cambiado mucho, o sea, las he visto ya de manera muy diferente. Lo que les decía, a mí me encantó, siempre lo vuelvo a repetir. O sea, la expectativa es la planeación perfecta de tu próxima frustración. Porque como tú te imaginas que así tiene que ser el resultado, tan exacto, y lo estamos viendo ahorita, o sea, hay una de las síntomas es el perfeccionismo. Si tú quieres que las cosas salgan exactamente así, pues claro que la resistencia va a estar en tu fórmula, güey. Porque quieres que las cosas salgan como tú quieres. Pero hay otras maneras, o sea, lo padre, y hay gente que sí le funciona. O sea, todavía esta resistencia, este perfeccionismo sí le funciona. Pero yo no creo es que, sostenible, o sea, ¿no? creo que va cambiando, o sea, como en el ejercicio. O sea, al principio nos resistimos mucho siempre a hacer ejercicio o a moverte. Sí. Y ya una vez que empieza a mover, y no nos pasa, el primer día que vas al gym o el día siguiente adolorido a madres, pero ya sabemos que el proceso así es. O sea, dices tú, híjole, si aquí lo suelto y ya no vuelvo a ir, o sea, ya, se perdió lo que hice y voy a volver a mi estado original, ya no me va a doler ese dolor que sentí por el ejercicio que hice. Pero también sabes que si trasciendes ese dolor y dices, híjole, voy a entrenar aunque me duela, voy a seguir haciéndolo, cada vez esa resistencia se va haciendo más manejable. Bueno, no significa que que en algún momento te va a dejar de doler. Digo, todo el tiempo que tú no te deja de doler, más bien empiezas a manejar y a sentir esta resistencia y a darle un saborcito que dices tú, híjole, no importa, porque yo tengo los resultados en cuestión de beneficio de me siento bien. Eso tú lo has dicho, no es de que me vea, o sea, es de que te sientes bien. O sea, porque muchas veces si no llega este resultado, es donde llega la frustración o esta expectativa de que no me importa lo que me duela, lo que sea, y con tal de llegar a. Pero como dices, poco a poco, ir atravesando esto con el simplemente hecho de sentirte bien hoy, de haber ido hoy, ya es o sea, es un gran avance, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que ayuda mucho más. O empezar a reconocer y empezar a entender también, o sea, por qué no pasamos a veces estos niveles.
O sea, ¿qué hay detrás de toda de esa emoción? Que yo lo veo de esta manera, que oye, a lo mejor quiero correr un maratón y empiezo a entrenar, pero traigo un esguince del pasado y que nunca me lo traté y que sigue estando ahí. O sea, traigo una herida. Entonces, si empiezas con las condiciones iniciales ideales, pues claro, güey, vas a llegar a tus resultados y no va a haber bronca. Pero si quieres empezar a hacer un cambio cuando tus condiciones iniciales no son las ideales y no trataste primero lo que tienes y por qué llegaste ahí, no vas a lograr el resultado deseado o lo que sea, o no lo vas a disfrutar, o sea, va a ser la resistencia mucho mayor. Hasta que no entiendas que tienes que atender esa parte, primero sanarte para poder seguir avanzando. Y a veces eso nos cuesta trabajo porque ves a todos los demás donde van corriendo, donde van haciéndolo más rápido y ves que ellos sí tienen resultados y te frustra que tú no. Sí. Pues sí, pero a veces si no entiendes tu historia y también la carga que tú traes, no vas a seguir avanzando. Primero tienes que reconocerlo, tratar eso y ahora sí, ya, estoy a nivel a lo mejor de los demás y ahora sí ya yo voy a empezar un propio camino. Pero a veces no nos gusta quedarnos atrás. Y es que la incomodidad no nos gusta. Y más como también esa resistencia, esa incomodidad de, nada más agarras como que cualquier pretexto, no es para mí. O no tengo el tiempo. Y aunque te llame, aunque quieras hacerlo y lo que platicamos la otra vez, o sea, de que quieres decir más del lado de querer accionar algo, te llama y tú misma te estás poniendo los bloqueos. Y otra también que veía mucho y creo yo que en la parte de resistencia, o sea, hay veces que cosas que las tienes conscientes de resistencia. Oye, yo sé que no quiero, pero sé que tengo que hacerlo. Y como dices tú, atraviesas eso y dices, con madre, porque ya ves todas las ventajas de lo que atravesaste y todo. O sea, conoces que hay una resistencia súper natural del cuerpo, porque el cuerpo y la mente sobre todo se va a querer quedar en su zona conocida, ya cambiando zona de confort realmente, su zona conocida, pero porque lo tienes consciente. Pero muchas veces el inconsciente te sigue hablando, o sea, y era lo que me gustaba que decía, aguas, porque hay veces que traes resistencia inconsciente que te va, no sé, por ejemplo, incluso, y este es un punto que también se me hace súper interesante, que siento que me ha pasado a mí, el derecho a merecer, o sea, el merecimiento. Cuando algo, incluso cuando te dan así como un mal comentario o una mala retroalimentación, luego lo hagas de cuenta que lo aceptas. Pero si te dicen un buen comentario, o sea, algo bueno de ti, te cuesta aceptarlo. Entonces, como a veces inconscientemente, cuando alguien te dice algo bueno o te llegó algo, y porque así llega un punto en que te llega algo bueno y dices, ay, no creo, o sea, como que te resistes a tomarlo porque hay veces que nos cuesta el merecernos las cosas. No, porque realmente no lo conoces, porque también eso tiene que ver mucho con tu propia historia, o sea, la historia que tú te dices en la cabeza. Y el inconsciente que te está hablando. Y realmente, y lo digo realmente por experiencia, o sea, cuando realmente no crees que mereces estar aquí, que no estás aportando nada, o sea, esa historia te la repites día tras día, tras día, tras día, y vas buscando caminos que a veces pues te llevan o sea, por fuera, que dices, bueno, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y te vas viendo que te vas perdiendo más de ti mismo. Y hasta que no te haces cargo de realmente lo que estás sintiendo por dentro y le das un espacio y lo empiezas a entender, lo empiezas a reconocer y lo empiezas a buscar la manera de transformar, te vas perdiendo. Y te digo, y nos cuesta, o sea, es esta resistencia, pero pues sí, te cuesta aceptarlo porque nunca lo has conocido. Sí. No lo conoces. Porque siempre te has dicho cosas malas a ti mismo. De que, no, es que yo no me merezco. No, yo soy de las que no tienen suerte. O no, yo soy de las que no tengo estabilidad. Y como a veces, o sea, aunque te digan, no te la crees. Sí. Pero ya conforme vas haciendo el trabajo y vas haciendo, te vas escuchando a ti mismo y vas haciendo las cosas que realmente a ti te importan, aunque vayas a otro paso, aunque vas despacito, pero a paso firme, te vas dando cuenta que
lo vas haciendo poco a poco. Y, oye, sí, mira, ya ves, o sea, sí es cierto, pero tampoco lo vas digiriendo de una manera diferente, no te inflas de, ay, sí, con madre, sino simplemente, ok. Sí, exacto. O sea, más interno que expresarlo, así como ya más lo vas digiriendo mejor. Sí, hacia porque ti. te digo, o sea, cuando no, o sea, hay quienes nos gusta disfrutar el viaje caminando y después ya empiezo a correr. Sí. Pero si empiezas a correr como idiota, sin saber para dónde vas, te vas a perder. Exacto. Te vas a lastimar, vas a repetir otra vez el patrón, una y otra vez. Entonces, por eso sí es a veces importante el reconocer y hacer una pausa y que aunque todos te digan, muévete, o sea, sí, muévete, pero sí te tienes que mover. Y lo que... Pero a tu paso. Ya sé, a tu paso, sí, porque para cada quien es diferente y el tiempo es relativo de cierta manera, o sea, para cada quien uno puede tardar un mes, otro puede tardar 10 años. Pero también no nos podemos quedar con esa excusa, o sea, porque luego también a veces ya te empiezas a dar cuenta que dices tú, híjole, ya estoy repitiendo este patrón donde, no, es que yo estoy haciendo esto, no, es que yo así, entonces, como esa misma historia, y entonces, ¿cuándo vas a brincar al siguiente nivel, güey? Sí puedes. Pero ya tú te tienes que contar esa historia de que, a ver, sí puedo cambiar esto, sí puedo lograr hacer esto otro, pero realmente fijarte esa meta y cuando llegas tú y que eso es una satisfacción personal, no porque quiero que vean que puedo lograr esto, sino quiero ver que yo lo puedo hacer. O sea, quiero sentirme orgullosa yo de mí misma. Y es que quieras uno teniendo, o sea, a los 40... los cambios los vas, lo que platicábamos, o sea, los vas notando más. Y te acuerdas, por ejemplo, del audio que me mandaste de la psicóloga de la crisis de los 40. Sí. Y ella mencionaba que decía, hay un punto donde hay personas que a los 40, y así como yo te lo decía de la serpiente, o sea, puede dejar como esta piel que en su momento le sirvió y renacer y tener, o sea, como esta piel nueva, o hay gente que sí se aferra a lo que era antes y lo que siempre le ha funcionado. Y ella misma también lo mencionaba, o sea, hay gente que se aferra mucho a sus creencias, a todo lo que venía aprendiendo y todo, pero se queda como en este lado, o sea, esto es lo que yo ya sé y esto es lo que ya como... Siento yo que como que ya deja de aprender y se aferra a lo que siempre creyó y sin aprender a cosas nuevas. Y hay gente que incluso deshace completamente sus creencias, su base de principios y todo, y vuelve a reconstruir por muchas cosas que se va dando cuenta, cosas que va sanando. Pero como en esta mitad de años a los 40, como que siento que donde la gente ya suelta esta resistencia y siento que hay otros... se agarran de esa resistencia, porque te digo que a veces sí está muy unado al orgullo, de cierta manera. Y a mí me llama mucho la atención que en esta parte del libro de Debbie Hawkins, yo no veo, ya cuando lo lees lo empiezas a entender, pero yo como la parte del orgullo yo lo veía, pues es algo positivo, ¿no? O sea, como algo de una frecuencia, que más, o sea, una frecuencia alta, ¿no? Pero no, güey, se da cuenta que es una frecuencia más baja, que sí te ayuda, o sea, te digo que vas como, te va jalando, porque esta ya brincas a una frecuencia que va siendo más, te expandes, pero sí es cierto, hay veces que el orgullo sí te puede dejar como esta manera estancado. ¿Nos funciona? Sí, pero llega un punto en que ya tienes que... Sí, pero ya cuando te estanca es donde ya tienes que trascenderlo. O sea, en el momento hay mucha gente que decide quedarse ahí. Bueno, pero es que ya lo veo diferente. Sí. En mi experiencia y en lo que he vivido, o sea, que lo que se me está presentando y lo que estoy viendo y que me está incomodando a lo mejor de los demás es este espejo. O sea, es esto que yo no he logrado trascender y que se me sigue presentando y me sigue molestando a través de los demás porque me estoy viendo a mí misma que yo no estoy haciendo eso. Ya. Entonces, ¿por qué? Y no conozco otro nivel, no conozco de estar gente que a lo mejor ha logrado otras cosas, que ha trascendido eso, porque no lo he hecho.
Ya. Entonces también yo lo veo más bien como estas personas que necesito verlas, observarlas y no juzgarlas, sino más bien aprender y de esa incomodidad que yo estoy sintiendo, buscar una manera de cambiar, ¿verdad? Porque a veces también todos tenemos procesos individuales. Entonces simplemente si yo me topo con una persona que está en la etapa 1 y yo a lo mejor estoy en la etapa 3, pues sí, güey, pero simplemente ella está en esa etapa, nos estamos encontrando en etapas diferentes. No significa que esté mal, sino simplemente a ella le falta todavía otra experiencia para brincarlo. Y no se trata de, porque esto oscila, o sea, vas, subes, bajas, o sea, no es es muy difícil. De cierta manera siempre va oscilando, pero puede que en algún punto ya vayas oscilando de una manera más arriba conforme lo vas entendiendo. O sea, no se trata de que si estemos juzgándonos. Es como esta parte de observar que si hay gente que decide quedarse en esta etapa más tiempo, que esperando que también, porque también me ha pasado, o sea, yo también conforme lo leo, dices, oye, esto también lo he estado sintiendo y también son focos rojos para mí, de decir, oye, que todavía me está faltando, no faltando, güey, o sea, pues vivir el presente y te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero a mí sí me llama mucho la atención eso, o sea, que la parte del orgullo, cuando yo la veía, pues la verdad yo lo veo, o sea, algo positivo, sí, no, o sea, es como que verlo también de un lado donde, o sea, te sirve en cierto momento, pero para ya irte, como incluso lo dice, o sea, como al coraje, ¿no? Algo que te lleve a expandirte más. Uh-huh. Pero a mí la parte de resistencia, para mí sí ha sido algo como o sea, esta alarma, este foco rojo, donde consciente o inconscientemente se me está presentando en mi vida y que sí tengo que saber, oye, ¿qué otra parte tengo que soltar? O sea, soltar me refiero a aceptar la realidad y cuáles herramientas tengo yo para llevarlas a cabo de en vez de llevarla como una crisis, llevarla a una oportunidad, ¿no? O sea, eso es lo que más me ha ayudado. Este tipo de libros o este tipo de formas de cómo lo expresa, la verdad, a mí me ayuda demasiado a entender muchas cosas para que yo en el momento que me tope con estas experiencias ya empezarlas a ver de manera diferente, ¿no? Uh-huh. Que es así, como también, o sea, cuando tú empiezas a leer o ver cosas que, y es lo que me gusta, que enriquecernos de que a ti te hace clic una cosa, a mí otra, y empezamos a embonar cosas que nos va enriqueciendo mucho más, güey. Sí, pero bueno, a mí me gusta ver este tema de los libros y de que cuando lees algo y que conectas y que realmente ya lo entiendes, sí, como conectar con esta otra persona, porque inclusive puede ser un libro viejo de la persona ya murió, ya ni está en este plano físico, pero cómo trasciende el haberlo plasmado y haberlo dejado, y que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, tenemos muchas filosofías que todavía lo seguimos practicando, ahora que está muy de moda el estoicismo, cosas, ideas filosóficas que dices tú y que todas las podemos seguir aplicando. Entonces es conectar con esta parte de nuestro pasado y decir, oye, siempre he estado ahí. Sí. O sea, estas ideas, estas maneras de ver el mundo siempre han estado ahí, y cómo a veces vamos, o sea, el simple hecho el patrón de que cómo se repite todo y seguimos, o sea, seguimos intentando lo mismo una y otra vez. Entonces también a veces es reconocer que la vida es cíclica y que simplemente estás en una etapa, y que a veces si no pasas a la otra es porque es esta resistencia que es completamente natural, pero que tienes que buscar nada más. O sea, es la manera también de hacer divertida la vida. Cuando entiendes las reglas del juego, dices tú, oye, es que así es. O sea, el juego así es. Entonces, si tú quieres jugar, tienes que aprender cómo funciona y ver ahora sí cómo vas a encontrar la manera de trascender. Y cada quien va a buscar sus mañas. Oye, ¿sabes en qué me resisto? Te va a dar risa. En que me digan señora. No soy una señora. Me choca que me digan señora y que no, yo todavía soy joven. La otra,
Pero como que esa parte de que sí, señora, pásele o no sé, y todavía no lo Asimilas. no lo termino de, me resisto a que me digan así, güey, o sea. Pero ¿cómo sí. son? O sea, es un título, realmente. Sí. O sea, ¿qué implica la palabra señora? Ah, pues que ya estás casada, que ya no eres una señorita. De hecho, ayer justamente fui a recoger unas cadenitas que llevé a arreglar y me atiende la señora, pero me dice, aquí, mira, aquí tengo señorita, no sé qué. Yo, ay, señorita, ¿de dónde? Le digo, pero te agradezco el día. Dice, no, ya sé, es que pues como quiera nos gusta. Y yo, sí, nos gusta, pero no, sabes que no es cierto. Sí, o sea, como que ni me resuena ya tampoco así de señorita, pero señora, igual y por lo mismo que mi concepto de señora siempre fue como, ay, alguien ya súper grande, no sé, güey. Entonces todavía no lo he digerido. Pero tú mismo lo has dicho, o sea, cómo a veces tenemos estas ideas. Y conceptos o, no sé, imágenes de lo que implica ser y que dices tú, es que no me gusta. O sea, yo lo tengo como algo, como lo dices que ahorita del orgullo. Pues dices, que lo veas como algo bueno. Yo siempre lo vi como algo malo. El orgullo es, o sea, es el presumido, el presuncioso, el que, o sea, como ¿por qué te vas a sentir orgulloso? Y vas reprimiendo esta parte donde ni es bueno ni es malo. Simplemente encuentra el equilibrio entre que si también te tienes que sentir orgulloso de lo que eres. Entonces, esta parte de irme al otro lado, de donde el orgullo es malo, pues me llevó a una zona en donde yo no valgo, yo no soy suficiente, donde yo lo que aporto es mínimo y te quedas con esta historia y sigues sobreviviendo y crees que realmente no tienes nada que aportar. Pero porque esta historia que yo me la seguía diciendo. Entonces, cuando ya empiezo a conocer este otro lado donde, oye, el orgullo sí es bueno, nomás no hay que ir de un extremo a otro. ¿Cómo yo encuentro ese punto medio? Y siempre como las palabras se basan mucho en la percepción de la circunstancia. O sea, como dices, el orgullo no es bueno, no es malo, pero es dependiendo también de la circunstancia en cómo lo vas manejando. O sea, por eso es lo que me gusta con lo de los niveles, porque no es... O sea, frecuencias bajas de frecuencias altas, o sea, es porque sí fue un estudio de 20 años que él hizo y midió, o sea, la calibración de cada una de ellas, ¿no? O sea, no lo estoy poniendo como algo bueno o malo, o sea, son frecuencias. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, cómo estas siempre te sirven, porque siempre te ayudan a transformar, pero lo que cambia es el contexto. O sea, el contexto de la circunstancia hay momentos que sí te sirve ser orgulloso, o tomar esta resistencia, pero hay momentos en que, oye, ya esta dosis, lo que platicamos, o sea, cuándo, cómo y en qué dosis, dices, pues te va a servir, pero llega un momento en que ya te va a estancar y no te va a dejar crecer, ¿no? Y ahorita que dices la palabra frecuencia, se me viene a la mente, o sea, también cómo estas frecuencias cómo funciona el radio. En cierta frecuencia, o sea, cómo no te vas a poder comunicar si estás en una frecuencia diferente. Exacto. Entonces, ni lo vas a escuchar. O sea, tienes que estar dentro de la misma frecuencia para poderte comunicar. Entonces, también te vas a comunicar nomás con las personas con las que tienes que estar. Y si vas a brincar a la otra frecuencia, tienes que cambiar el canal. Tienes que cambiar. O sea, tiene que haber una acción, un movimiento para poder... Por eso es inclusive también en química, como para que un electrón brinque de una órbita a otra, también tiene que haber una excitación, tiene que haber un cambio drástico para que ese electrón pueda brincar de un nivel a otro. Y que todo eso hace que la configuración sea completamente diferente, que sea un elemento que cambia a otro, que sea un componente, y las características van a ser completamente diferentes si simplemente haces esos pequeños cambios. Y es que son como... Pero es parte de lo que niveles, güey. O sea, traes tu mochila en cierto nivel 1, no sé. Pero dices, ahorita que llegamos a los 40, pues que resulta que ya no necesitas todo lo que... O sea, ya necesitas como entender otras cosas para vivirlo mejor en este punto, o incluso también frecuencia de la que quieres vivir. Pero hay muchas cosas que incluso él enfatiza mucho en sus libros, que hay un libro de David Hawkins que se llama Dejar ir,
el soltar muchas cosas, no es del lado de ya voy a dejar de hacer, no, pero en soltar estas creencias y en soltar esto lo que te está limitando, o sea, el dejar de resistir para poder entender otras cosas y tener esta apertura. Y por eso también este es el tema del refill, ¿no? O sea, cómo vaciar esta taza y volverla a llenar. Y a mí, por eso insisto mucho el de los 40, o sea, hay muchas resistencias súper interesantes porque y aquí se mueven muchas cosas, se mueve resistencia física, emocional, espiritual, güey, o sea, económica, en todos los sentidos se mueve cañón. Y como dices, vamos navegando entre todos de que, pues hay uno que la resistencia ahorita está sufriendo una emocional, otra física, otra emocional, o económica o así. Pero vas viendo que todos esta resistencia siempre va a ser, o sea, nada más no es por aquí, es por acá. O sea, como es algo tan natural, pero saberla escuchar. Bueno, es que ahora que vimos esto, realmente yo le di un resignificado que a lo mejor lo que tenemos que soltar es esta idea de que, ay, sí, cuando todo, o sea, que todo fluye con madre, o sea, cuando ya estás siguiendo tu camino y que eso es lo que te están vendiendo ahorita por todos lados. Sí. Entonces, pero es para mí, por eso me encanta estudiar la física realmente y todo lo que vimos en la escuela y ver a veces las definiciones de física en realidad y darte cuenta de, güey, la resistencia existe. O sea, simplemente es no ignorarla, reconocerla, atravesarla. No que en el momento en que ya no haya resistencia, es que va con madre. No, güey, es como porque en el otro momento trasciendes esa resistencia. Y otra vez, o sea, siempre la vas a encontrar en el camino, siempre. Exactamente. Sí, o sea, es esa parte, pero por eso está padre el sentido de que es como lo que decías de lo de el tema de la muerte. O sea, todos vamos a morir, punto. O sea, ya soltar ese miedo de algo tan natural. O sea, soltar ese miedo de algo tan natural que es la resistencia. Entonces siempre va a estar, pero lo que hicimos es atravesarla y es escucharla y es saber para dónde te está dirigiendo, ¿no? Pero cómo empezar a normalizar estas cosas, no de que vivas sobre la resistencia, no, o sea, como dices, llegó para avisarte, decirte algo y yo sí estoy convencida que las cosas empiezan a sentir más ligeras conforme vas atravesando esta resistencia, estos cambios, esta transformación. Vas conociendo como este juego y ya le vas dando un poquito más de... Simplemente vas dando cuenta que hay otras maneras. Sí. O sea, pero que como quiera te vas a topar con lo mismo. O sea, siempre nos vamos a topar con lo mismo, vamos a toparnos con el dolor, con la resistencia, y vienen siendo etapas que también eso es lo que te hace apreciar realmente todo lo que tienes y que te lleva a un estado de felicidad. Sí. Y que también ese estado de felicidad no es la meta última, es solo otra etapa más. Sí. Y una vez que llegas ahí, se va a volver a presentar una tristeza. Está exactamente. O sea, se va a dar otra vez una experiencia dolorosa y te va a llevar otra vez al ciclo. Sí. Donde va a haber una tristeza, una nostalgia, y va a haber otra vez te va a hacer apreciar y otra vez te va a llegar a la felicidad. Pero es un ciclo, una y otra vez. Entonces no podemos quedarnos o creer que la meta es la felicidad. Yo creo que eso es lo que como humanos realmente tenemos que soltar, esa idea de que, ay no, ya llegué aquí y voy a estar feliz, o tener esa idea de, cuando logre esto, voy a ser feliz. Porque fue lo que nos pasó, o sea, incluso no nada más con mi papá, con nuestro negocio, que llegó un momento que tuvo que morir, cerrar y estar como... O sea, ¿cómo te llegas a resistir? Pero ya el momento en que tú aceptas, oye, es que este cambio tiene que ser, o sea, mentalmente aceptas lo que es, te da esta tranquilidad y esta paz sin saber qué va a venir adelante, ¿verdad? O sea, si tienes como esta tranquilidad y paz y empiezan a surgir cosas, no sabes cómo vas, incluso a veces no me explico cómo estuvimos sobrellevando esos meses.
Pero hijo, o sea, no manches la tranquilidad que te da el aceptar de que ya suéltalo. O sea, realmente suéltalo, porque de ahí se van abriendo otras cosas. Y sí te da esta como esta felicidad, esta alegría de que te da más seguridad, güey. O sea, cuando ya atraviesas y realmente aceptas y ya no resistes en lo que el cambio que quieres o sea, porque te volvemos a lo mismo, queremos un control a los resultados, y más cuando estás hablando a un resultado o quieres que salga algo por amor a tu familia o por bienestar de tu familia, ¿no? A veces siento que es mucho más también doloroso el soltar cosas que pues sacrifica como este amor, se pudiera decir. Pero ya cuando una vez que lo atraviesas, siento que ya lo empiezas a ver y lo abrazas como esta enseñanza, ¿no? Como te digo, como una crisis o saberlo sea una oportunidad de cambio. Ya empiezas a ver, a tener como esta paz o alegría, pero porque lo entendiste, lo viviste y lo atravesaste. Sí, por eso te digo, es exactamente, es lo que te estoy diciendo, del ciclo. No una emoción. Y ya llegaste, pero te vas a volver a presentar, te ha llevado a otros caminos y otra vez se va a volver a repetir el ciclo. Pero y cada vez que atraviesas esos límites y te lleva a otras experiencias, o sea, es lo que te mantiene. O sea, a veces el estancamiento lo que hace es también que te harta de siempre lo mismo. Entonces ya lo que te hace es que te duela y que te hace que te muevas para otro lado, porque lo tienes que atravesar, y ahí es donde viene esta satisfacción y esta, ay, con madre. Pues sí, güey, pero no significa que te va a durar toda la vida. No. Es otra vez y va de nuevo. Y conforme vas cambiando y vas subiendo de otros niveles, y la resistencia se va haciendo más tolerable. Y a lo mejor también vas cambiando. Yo creo que ahí donde viene donde dices los niveles de conciencia y las frecuencias, donde, pues sí, ya cada vez vas atravesando y tras ya esta condición más fuerte, donde ya el flujo es más rápido. Porque ya no rechazas la misma naturaleza. O sea, ya no te resistes a la misma naturaleza. Si sabes que es un proceso. No, es que sí te vas a resistir. O sea, sí. te vas a resistir, pero ya en los tiempos van a cambiar. O sea, lo vas a atravesar más rápido. O sea, llegan estas resistencias, ¿cómo te diré? O sea, sientes el síntoma, pero ya lo aceptas. Ah, ok. Hay algo o sea, ya lo vas aceptando por parte del proceso, pues. O sea, llega la resistencia, pero ya lo ves muy diferente a como lo veías antes. Entonces, sí hay experiencias muy fuertes que a gente que le toca vivir, que sí, creo yo, bueno, en lo que yo viví sí me da mucha tranquilidad que aunque pensamos que era como el evento súper catastrófico de lo que vivimos y todo y así, al final estamos bien, me explico. Entonces, nos da como esta seguridad de ya lo que venga, si venga otro huracán, lo que venga, me siento con mayor confianza de poderlo, pues, atravesar otra vez. Y entonces, a lo mejor, pero sí, o sea, también lo de que quedamos en esta parte donde, ay, sí, ahora sí ya lo que ven. Y la verdad es que no es cierto. O sea, también a veces no sabemos, o sea, por ejemplo, yo sí puedo hablar y decir de que, sí, con madre, ya aceptar. Pues sí, puedes decir que entiendes y aceptar la muerte, pero hasta que no se te muera alguien que realmente significa la vida entera para ti, no vas a saber hasta que lo vives. Entonces, a veces también te digo, este proceso de entenderlo, sí, está con madre, lo entiendes, te va a ayudar para que en el momento que pase vas a tener más herramientas. Pero no significa que te vas a salvar del dolor o que va a haber resistencia. No lo dejas de vivir. Exacto. Pero sí, entonces, en el lapso de tu vida, si tú vas aceptando estos ciclos y que se va a volver a presentar, entonces cada experiencia te va fortaleciendo para que la que viene más fuerte la atraviesas y sigues trascendiendo y sigues avanzando en lugar de quedarte ahí atorado. Y a veces cuando te quedas atorado, también es parte de tu proceso, porque fue un dolor, un trauma tan fuerte que a veces tienes que quedarte ahí para ver qué más hay. Sí, por eso el tiempo es relativo dependiendo exactamente de lo que vivas, ¿no? Y también va a depender mucho también de tu historia, de tu contexto, de con quién vives, de con quién, y eso te va llevando a buscar. El punto es que cada quien tiene su propio proceso. Y otra también, así que, bueno, no sé, como que yendo a lo que he visto que más se me resiste en esta etapa
Ay, me resisto mucho también cuando los niños ya crezcan más. O sea, siento que ya cuando, como, y yo creo que me está hablando mi inconsciente, güey, es tan fácil tenerlos chiquitos porque es más fácil controlarlos, de que, ay, no salgas, pues obviamente no puedes salir porque tiene que ir su mamá con él o así. Pero ya cuando llegan a etapas ya más grandes, de que tienes cero control sobre ellos, siento que como que, ay, no quiero que crezcan, no quiero que ya se me vayan o algo, ¿no? O sea, es como también como nostalgia, pero, ay, si yo por mí sí me quedaba que se quedaran chiquitos, güey. Ahí es Pero donde te como hay quieres cambios quedar. que- Sí, pero fíjate, ahí tú lo mismo lo estás Sí. mencionando, donde nos queremos quedar en esta etapa bonita, donde Sí. todo es más manejable y la satisfacción es plena. Güey, Sí, porque pues de güey, abrazarlo es más fácil y de abrazar a los niños y todo, y así antes ya... No, y porque están tan puros, güey, que ya, o Ya sea, no sé, tienen güey. maldad y todo es felicidad y ya realmente cuando dices, ay, ya puedo dominar esta parte de las desveladas y de que el desorden y ya te sientes Sí, con ya. madre y luego chingas, ahí viene la siguiente etapa. Ya Y realmente así es, o sea, y cómo... Bueno, yo pienso que también todas las etapas que vivimos también nos va preparando también para nuestra propia muerte, donde también es ir soltando y donde literal, vas a soltar este cuerpo. No sabes a dónde se va a ir, nadie sabemos, todos tenemos ideas diferentes de qué pasa cuando morimos, pero la realidad es que vamos a soltar este cuerpo y vas a perder el control sobre este cuerpo que tienes. Soltar la resistencia sobre la muerte. Y tú misma lo has dicho ahorita, de que, ay, es que voy a perder el control de mis hijos. Pues porque es parte del Es proceso. parte de... Y todo lo que vivimos, todo absolutamente, Sí. por el camino por el que te vayas, aunque no tengas hijos, aunque tengas lo que tengas, es soltar este control. Pero te va llevando Sí. una experiencia a la otra, a Sí. ir aceptando esta realidad que todos nos vamos a morir. A ti, por ejemplo, que te has sentido o sea, sientas más resistencia ahorita a los 40, güey? Más resistencia a ser yo misma. O sea, a realmente Sí. ser yo, porque te topas con esta resistencia de que igual y como Sí, la yo gente también, no yo está igual. acostumbrada, es diferente. O sea, porque, pues sí, pues sigues a lo mejor en el mismo entorno y a veces es difícil. Y esta de que también querer, dices tú, escogí esta etapa, Sí. camino de ser mamá y de no irme por una carrera o por un trabajo, y el quererlo empezar ahorita, o sea, es esta resistencia de pensar de que, solo soy esto, cuando puede haber más. Pero tengo que reconocer que, pues sí, güey, no me fui por allá. Entonces Sí. no tengo experiencia, no tengo en ese sentido, Sí. y que empiezas como bebé. Y es que creo que va mucho aunado porque yo también me identifico mucho como al merecimiento. O sea, como esta resistencia también. O sea, creo que también muchas personas ahorita en los 40 de cómo redefinirse ellos mismos ya en algún punto que ya, o sea, ok, los niños van creciendo, ya tienes como esta etapa de estabilidad, no sé. Pero a buscarnos nosotros mismos realmente, sí ha de ser miedo para unos y curiosidad para otros, pero y inconscientemente también esta resistencia de que ya queremos, como dices, estás en una etapa y ya o sea, feliz en esta etapa de ser mamá, de ser esto todo, y cómo empezar y a los 40, ¿no? Y creo que ya muchos, o sea, tienen como esta parte de que lo ven ya muy, muy tarde, güey. O sea, y yo como que hoy en día ya las cosas se pueden aprender tan fácil. O sea, ya no necesitas como que tener toda esta etapa de universidad y todo, porque la verdad hay gente súper increíble independientemente cómo haya estudiado, que haya estudiado. O sea, a mí me ha tocado también amigas conocidas que ahorita están estudiando incluso una carrera o cursos o certificándose de otras cosas o así. Pero lo que decíamos, o sea, el tiempo es relativo, y cómo empezar a descubrirte en este tiempo, porque sí he visto que
esta resistencia que hace uno de, ay, pues no tengo el tiempo o mejor hago esto que es más fácil. O sea, como que sí nos resistimos de que tenemos como las excusas perfectas para no hacerlo. Y creo que también es uno de los síntomas que vi que en base a la resistencia, tanto esta procrastinación o estas excusas para no hacerlo, pero sabemos que ahí traemos ese llamado de realmente, o sea, buscar la autenticidad, pero nos resistimos a veces, y no porque no quiera la persona, o sea, porque a veces inconscientemente te lo está mostrando, pero hay veces que no lo vemos hasta que alguien llega y nos los da a entender, ¿me explico? O llega como inspiración de que, yo quiero ser como ella, quiero tener esta parte independientemente de la edad, porque a veces, güey, si pasa de que, oye, tú lo que querías lograr y ya lo hace una niña de 20 años, dices, no manches, o sea, ¿en qué me dejas a mí? ¿En qué momento? ¿No? Pero sabemos que la comparación pues no nos va a llevar, o sea, no nos va a llevar a nada. La comparación y más reforzamos la o sea, es resistencia. que también ahí depende cómo lo vas a ver, o sea, te comparas y dices, oye, pero ahí es donde, si lo ves como una oportunidad, dices, oye, pues sí, a lo mejor me estoy comparando con una de 20 años, que ni experiencia tiene y como quiera lo está haciendo. Entonces, pues imagínate yo que con la experiencia que tengo. Exactamente, o sea, ya es más bien decir, o sea, te comparas y dices, oye, pues yo también, más bien es esta historia de que yo no lo merezco, de que yo no me atrevo, o este miedo que te frena a hacer las cosas, y porque son ideas que traes de que, no, es que ya, o sea, no me veo como la jovencita. La frase de se nos fue el tren. Ajá, pero tiene mucho que ver también con sentirte a gusto contigo mismo. Sí. Para mí todo eso ha sido todo un proceso que me llevó muchos años, pero estoy orgullosa de estar aquí y de no haber tomado, o sea, también a veces es, por eso para mí es la procrastinación, que todo el mundo lo ve como malo, pero dije, puta, güey, pero yo por la procrastinación estoy aquí, porque hubiera tomado otro camino y si hubiera tomado acción, simplemente ya no estaría aquí. Entonces, el hecho de tomar esa decisión de, a ver, un día más, espérate, y darme esa paciencia, me alegro y estoy orgullosa de estar aquí y querer estar aquí. Porque realmente mi frustración más grande desde hace mucho tiempo, desde que tengo uso de memoria, es que yo no quiero estar aquí. ¿Para qué? No entendía, no. Pero ahora todo ese camino, todo lo que viví, todas las experiencias me dieron todos estos aprendizajes y toda esta sabiduría para realmente entender que sí estoy aquí por algo, sí puedo aportar, pero tienes que tomar acción, cosa que no estaba haciendo, o sea, o sea, porque me estaba protegiendo, o sea, porque estaba tan, no sé, o sea, y que no sea probablemente, sí, muy vulnerable. ¿Y qué pasa? Lo acabo de ver con mi criatura, cómo me impresionó que nunca se pone bloqueador, juega todas horas y aunque no esté jugando, está en el sol. Oye, pues, ¿qué le pasó? Se quemó toda esta parte, o sea, del sol. O sea, quemada tras quemada tras quemada. Entonces un día amanece con una ampolla así, toda hinchada. Manches. Y me dice, mira, Amaro, ¿qué pasó? Y yo, y yo, pues sí, güey, te asustas. Y ya ves el resultado. Pero lo que me llamó la atención es que dices, a ver, ¿qué es una ampolla? Se llena de líquido porque las células no pueden retener el líquido, no pueden retener el agua. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Te llena, te pone esta capita, el de agua, donde está la ampolla, para protegerte. Porque está tan vulnerable la otra parte y te protege de una infección. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? No necesitas ni tronártela, ni ponerte la crema maravillosa, ni nada. Lo único que tienes que hacer es esperar. Dejar que tu cuerpo se proteja y solito se va a ir. Cumpla su función. Y al día siguiente simplemente yo lo único que le puse fue sábila y después de un día, o sea, que estuvo así y que te llama la atención y dices, ay, qué miedo. Al día siguiente, se le desinflamó. Y simplemente yo le decía, amor, es que es el proceso natural de tu cuerpo, se está protegiendo, hasta está haciendo su trabajo, lo que tiene que hacer. Y ahí fue donde me llamó la atención, dije, el cuerpo sabe y el cuerpo busca cómo sobrevivir.
Y a veces cosas que los demás a lo mejor ven como malo, que estás estancado, que no estás haciendo nada, el simple hecho de no hacer nada y dejar sanar también te está llevando a algo. Y que a veces no lo podemos conseguir porque vivimos en un mundo de prisa donde si no estás haciendo algo, si no estás siendo productivo, no vales nada, no estás aportando nada. Entonces, cómo cambiar mucho ese tipo de, pues es que es mentalidad, muchos conceptos. Mentalidad y también, digo, vivirlo. O sea, vivir el proceso y darte el tiempo de entenderlo y que a veces te va a tomar años, no importa. Y tú le acabas de dar también en este punto de, si nos resistimos y sabemos que deseamos como este cambio de autenticidad, si tú no te sientes bien contigo misma, creo que no te vas a estar, haz de cuenta, como que saboteando. O sea, quieres, pero si no estás a gusto, haz de cuenta que vas a estar como que saboteándote constantemente en no salir. Y que imagino que también hacer como esta frustración de sí, pero no, sí, pero me explico. O sea, ¿sí? Yo ahí sí me di cuenta mucho que conforme iba buscando más mi autenticidad, sí tenía todo que ver con yo estar bien conmigo misma. O sea, no veo, siento que no hay otro, o sea, por más que esquives un paso otro, o sea, soltar esta resistencia con uno a realmente como es y aceptarse como es, con sus habilidades, defectos, o sea, lo que sea, güey. Y no defectos, o sea, es así, o sea, con lo que somos realmente. Sí te ayuda cañón a seguir atravesando esto. O sea, creo que también como que la pregunta va mucho cerrando en esto de qué tanta resistencia estamos teniendo, pero hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, también siempre va mucho como y qué síntomas estás viendo tú de procrastinación, de sabotaje o de estas como excusas perfectas, el perfeccionismo. ¿Qué te están diciendo? ¿Cómo lo estás atravesando tú? Porque si estás viviendo situaciones que lo vas sintiendo muy pesado, hay algo que necesitas ver. Uh-huh. O sea, hay algo que necesitas ver para que te pueda llevar como a este lado más ligero y buscando más la autenticidad. Bueno, en mi experiencia yo podría decir que tendría que ser, o sea, que tiene que ser trabajo interno. O sea, porque sí. Si ese empuje, viene de otros lados donde alguien nos está empujando y estás haciendo las cosas de un lugar donde, es que sí, me estás diciendo que haga esto y sí, te funciona un ratito y sí, sientes satisfacción porque te aplaudieron de alguna manera y tienes esta probadita donde, sí, está con madre cuando sirves a los demás. Pero si no estás sirviendo porque realmente te nace, o sea, tienes que empezar a cuestionarte, decir, ¿por qué no me nace? Y hacer el trabajo interno de que todo ese dolor, transformarlo y como dice, o sea, la resiliencia, es decir, transformar ese dolor en una fuerza motora interna. Exacto. Que te mueva por dentro, no que alguien más te tenga que empujar. Exacto. Y ahí lo que platicábamos también en otro episodio, de que a veces, o sea, que te ayuda más, o sea, ayudar realmente, tú estás interfiriendo con el proceso de la otra persona y no lo estás dejando crecer. Entonces, cuando ya uno se hace cargo y responsable de que también todo lo que se te presenta y todo lo que no tienes, que crees que deberías tener, es parte de, y ser consciente y agradecido que tenemos justamente lo que necesitamos, no lo que queremos. Y que si estamos nada más buscando lo que queremos o creemos que uh-huh. nos va a dar esa felicidad, no, más bien es hacer las paces con tu aquí y ahora. ¿Qué tengo, qué no tengo? Y no importa. Pero ¿qué puedo hacer con lo que con los recursos que tengo ahorita? Y olvídate de lo que no tienes y eventualmente lo vas a vivir y te vas a dar cuenta que, aunque lo tengas, no va a cambiar cómo te sientes por dentro, si no lo cambias tú. Y siempre pasa que cuando quieres, creo yo que la parte más cercana como entre nuestros hijos o la relación de pareja o con nuestros papás, que quieres como ayudar como a que cambie la persona. O sea, siempre cuando tú quieres que alguien cambie o sea, buscas la manera,
¿qué es lo primero que hace la persona? Es resistencia. Decir, o sea, ¿tú quién eres para venirme a cambiar, no? O sea, y es lo que estás diciendo tú, oye, pues que tienes que darle el espacio porque él va a cambiar cuando se le dé su regalada gana. Y ahí porque está tú tu no señal. puedes venir a estar porque como es fuerza contra fuerza, ¿qué va a hacer? Pues va a provocar más resistencia y vas a ocasionar todo lo opuesto. No va a cambiar, güey. Pero ahí está tu señal también. Bueno, yo he encontrado que mis señales están ahí, en estas partes donde yo intento querer cambiar mi entorno. Sí. Y me doy cuenta que eso es justamente lo que yo necesito cambiar de mí, lo que yo necesito cambiar la historia. Sí. Y que se te presenta una y otra vez y que la vida te está dando justamente lo que necesitas. Pero hasta que no lo veas, güey, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, exacto. Pero ya una vez que ya lo ves y luego todavía el hacerte güey y no quererlo hacer, puta, güey, todavía viene más dolor. Porque ya sabes perfectamente. Ahí es donde viene esta parte de que, porque por más que entiendas la teoría y todo con madre, si no lo practicas y si no te das el permiso de equivocarte, porque no, aunque ya lo entendiste. Sí, pues lo que resiste persiste. Y lo puedes, y cuando lo practicas y te da el resultado chingón, uy, no, sí, con madre. Pero cuando no, también a veces, o sea, como quiera te vas a seguir equivocando y es aceptar eso de que la voy a seguir cagando, entre comillas, pero es más bien porque te va a seguir dando estas señales por dónde. O sea, ¿cuál es el trabajo que tienes que hacer y cuál es tu misión aquí en esta vida? Sí, totalmente. Y es que si es algo que tenemos que cambiar mucho la manera de verlo y es aceptarlo. Aceptarlo y o sea, ver, esta es la realidad que tengo, ¿qué puedo hacer con ello? Y de ahí, y nada más preocuparte por lo tuyo, güey, porque esa parte de querer como irte con los demás, no, o sea, no va por ahí realmente. No, te digo, nomás agarrarlo como señal de que lo que te estamos molestando del otro es el espejo de lo que tú tienes que trabajar. O sea, ¿por qué te molesta a ti? Si el otro está con madre y no quiere cambiar, ¿por qué lo quieres cambiar tú? Y ahí está tu señal de que si tú lo quieres cambiar al otro en ese sentido es, cabrón, aquí a lo mejor ahí es donde no está el equilibrio y yo necesito también aprender de esa otra persona. Sí. De lo que me está mostrando que yo no lo he querido ver y que me sigo atorada en mi historia de protección porque por una necesidad no atendida, o sea, buscar la manera. ¿Cómo? Sí, exacto. Pero bueno, iremos por mi próximo refill, güey, porque me dejaron sin taza. Pero yo me sigo rehusando que me digan señor. Ya sé. Bueno, señorita, muchas gracias, señorita. Vamos por su refill.